Estamos con Víctor Daniel Mañá, uno de los tantos personajes que tiene esta ciudad cuando hablamos de fútbol y de los clubes de esta ciudad. Víctor, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches. Hola Javi, un gusto, buenas Gracias tardes. por recibirnos. No, siempre es. Bueno, vamos a hablar de Tiro Federal, del Fortín de Ludueña, que estamos acá a metros, que ya se está mudando, pero tu historia justamente, ¿cuándo arranca acá? Acá a cuadras de Tiro Federal. Ya, nosotros en el año 57 vinimos de mi pueblo, Las Rosas, y parábamos en la casa de un familiar de mi mamá. Y ese año, el día que Tiro se traslada acá al Fortín de Ludueña, nosotros nos mudamos a una cuadra y media. O sea que la historia comienza ahí el mismo día. O sea, tu historia acá en Rosario nace con la mudanza, si se quiere, de Tiro Federal. ¿Y cómo? Y bueno, ¿conocías a Tiro Federal antes de llegar acá? No, ¿No? no. ¿Y Yo era chico, qué edad tenías? 2, 3 años. Bien. ¿Y cómo fuiste viviendo? Y yo empecé a relacionarme con el club porque los sábados Tiro estaba jugando a la segunda de ascenso. Entonces los días del partido por acá pasaba un mar de gente. Era impresionante. El primer año que Tiro se mudó, venía mucha gente que lo seguía del estadio de 27 de febrero en Ah, Moreno. sí. Entonces toda la gente de esa zona acompañó al club durante el primer año. Después, viste, ya por la distancia, por lo que Claro. fue, ya era más gente del barrio la que había que los que habían venido. Y para esa época, cuando la gente cruzaba, ¿qué camiseta era la que usaba Tiro en ese momento? La celeste y blanca. ¿La celeste y blanca? A rayas. Como la de la selección argentina. Sí, igual. Igual. Y Contale lo que me contaste de cuando se voló un tornado, Sí. voló. Y bueno, entonces el primer contacto fue ese el que vi, pero realmente la historia de la familia, por ejemplo la mía, con el club empezó, se había hecho un escenario y se iba a inaugurar un sábado a la noche con un baile que iba a utilizar la cancha de básquet que tenía piso de baldosas. Y a la noche del viernes vino un tornado, lo desarmó todo. Entonces mi viejo, o sea, gran conmoción en el bar, mi viejo que era albañil, se arrimó, se ofreció, dio una mano, y bueno, la mano fue para toda la vida, ¿no? Porque siempre alguien de la familia está relacionado con el club. bien, Víctor, entonces contabas el tema del tornado, el tema de que veías la gente que se cruzaba por acá para ir a la cancha de Tiro, camiseta celeste y blanca como la selección argentina. ¿Y vos te acordás del primer día que fuiste a la cancha? Sí, me acuerdo, era chico y le hinché tanto a mi viejo porque quería ir a ver un partido y me llevó. Me habrá llevado 1 o 2 partidos de local, después ya iba solo. ¿Ibas solo ya? ¿Ya te Sí, me dejaban en la puerta, en ¿Sí? el portón, ya todo el mundo me conocía y a partir de ahí tengo una imagen clara. Siempre me ponía detrás de los arcos. Eso, ¿tenías tu lugar? Detrás del arco. Agarrado del alambrado, del arco visitante. Ah, visitante. Siempre del arco visitante. Para ver los goles ¿De Tiro? de Tiro. ¿Cómo estaba distribuido? ¿Igual que ahora el estadio? Sí, igual que ahora. Había donde está ahora el cerramiento detrás de la tribuna oficial. Sí. Y eso era una cancha de básquet. Y el escenario está donde Claro. estaba siempre. Y ahí en esa cancha de básquet, al principio, que fue como se relaciona la familia, mi mamá con un grupo de mujeres del barrio jugaban al básquet. Y un día se iba a inaugurar el escenario, que lo habían techado nuevo y todo, y se terminó un viernes a la noche y se inauguraba el sábado a la noche.
Y ese viernes a la noche vino un tornado, lo desarmó todo. Entonces, mi viejo, que era albañil, se arrimó a dar una mano con otros vecinos y bueno, nosotros íbamos a ver mientras él trabajaba. Él iba después de que venía de trabajar. El día trabajaba de albañil y a la tarde, después que venía, se iba a ayudar al club. Y así quedó unida la familia. Después, mi vieja y otras mujeres, los días de partidos de la segunda de ascenso, como había que pagarle a los equipos que venían de Buenos Aires el viaje Claro. de venida y de vuelta, todos los partidos había que pagarlos. Entonces, algunas mujeres hacían tortas, acá se hacía mate cocido, olla de mate cocido, pavas. Y después se ponía todo en termos y iban 4, 5, 6 mujeres de la comisión de damas, vendían en la tribuna. Con eso se juntaba la plata como para pagar el viaje de la delegación visitante. Había una vida social entonces, además del fútbol. No, sí había. ¿Tenía vida social en la semana? Social, sí. ¿Ibas en la semana, además de ver a tu papá trabajar? Digo, ya era el lugar de ir, tranquilo. Sí. ¿Sí? Aparte no tenías no había televisión, no había. Claro. Era ir al club un rato, ¿no? ¿Y entrenaban ahí los jugadores? Entrenaban. Sí. Sí. ¿Cuál fue el primer jugador que te llamó la atención que viste? Si te acordás de alguno. Marra, un jugador, después fue amigo mío personal, jugaba de 5, espectacular. ¿Ah, sí? El Lolo Banuzzi, otro vecino también, que ese llegó a jugar en la primera de Newell's Old Boys. También, jugador espectacular, pero con un genio medio especial, una boca terrible que 2x3 luchaba. Ah, ¿sí? Entonces, lo que tenía de muy bueno de jugador lo opacaba un poco con la conducta dentro de la cancha. ¿Cómo fuiste acompañando este proceso de tiro? Ya de más grande, fuiste a la cancha, bueno, tus viejos también se acercaron, Sí. el básquet, la vida social. ¿Y vos cómo seguiste acompañando a tiro? Y yo empecé a jugar al Babi. Ah, sí. Después del Babi pasé a las divisiones inferiores, pasé por todas las categorías. ¿Había técnicos o eran los padres? No, había técnicos. Técnicos ya. Sí, por ahí era un técnico para todas las divisiones y en el Babi sí eran más los padres que técnicos, pero en las inferiores no. Después jugué en primera división. ¿En qué año eso? ¿Te acordás? En la década del 70. 70 ya. ¿Qué jugaba tiro ahí? Rosarina. ¿Rosarina? Rosarina, sí. Sí, porque empezó más tarde a participar en los torneos de AFA. Porque en AFA jugó hasta el año 62, que decidió retirarse. Sí. Y después volvió cuando vino Carlos, por el 70. ¿Y la camiseta fue variando? ¿Fue cambiando? Siempre fue celeste y blanco. Siempre, mantuvo esos colores. Siempre eran los colores. Y había una azul que me encantaba esa camiseta, que era la alternativa. Pero si no, la original era la celeste y blanca, hasta que bueno, cambiamos ahora. ¿Guardás camisetas? No tengo Ninguna. Todo lo que tenía se lo di al club para los museos. Una pregunta que tal vez sea que esté de más, pero la tengo que hacer, obviamente, ¿no? ¿Sos hincha de Tiro Federal? Fanático. ¿Sos hincha puro de Tiro Federal? Fanático. No sos de otro equipo, o sea, tiene prioridad Tiro, mejor dicho. Por ejemplo, yo soy hincha de San Lorenzo. Bien. Cuando jugó Tiro con San Lorenzo, a muerte como que quería ganar. Perdimos los 2 partidos, pero yo quería que ganara Tiro. ¿Por qué te pregunto? Digo, bueno, desde chiquito viste que se mudó el club, empezaste allá a meterte, a ver los partidos, colgarte atrás, imagino, del arco visitante, empezar a jugar. Digo, obviamente se hizo hincha de Tiro, hincha puro de Tiro. ¿Y la gente fue cambiando, o sea, fueron cambiando los personajes de Tiro o siguió yendo la familia y se acercó ya el hincha también? No, al principio era más familiar. Porque, te reitero, venía toda la gente del otro estado. Sí. Después se fue ya acomodando gente del barrio y hubo épocas
Hay algunos personajes que no lo hicieron bien. Ah, no lo hicieron bien. De hinchada, ¿no? De hinchado. Pero ahora otra vez es bastante familiar. ¿De qué jugabas, Víctor? Polifuncional. Bien, Pero- o sea que... Pero fundamentalmente, o sea, yo iba a debutar como número 9. Pero pesado, ¿no? Flaco así, alto. Y el día de que era el debut, jugamos contra Newell, acá en cancha de Acá. ¿sí? Y se lesionó al arquero. Y el suplente no vino. Entonces pusieron en fila. Yo era más alto. Había atajado en el Babi. Ah, había sido arquero en el Babi. En el Babi había atajado. Y al arco. No me pregunto. No, ¿sabes qué te No me pregunto. No pregunto mejor. No me acuerdo si 6-0 o 6-1. Pero yo no era arquero. Era defensor. Sí. Y después atajé hasta que volvió el chico lesionado. Y después sí, ya alternaba entre 2 y 6. Ah, salió lo central ya. Sí, me olvidé de jugar de 9 porque no era lo mío. Era evitar los goles, no hacerlos. En teoría sí, a veces he metido alguno. ¿Y de qué técnico te acordás? Que te haya dejado algo. Mira, en nombres no me voy a acordar, pero ¿Te han dejado algo algunos técnicos? sí. Sí. El primer técnico que tuve, me lamento no Está acordar bien. en este momento el apellido, que fue el que me dijo si quería jugar, era una persona excepcional. Como persona, primero, y como técnico después. Y era el técnico no solo de las divisiones inferiores, sino también era el técnico de la primera. Pizurro, me parece que era. Entonces, de los 2 años que vos vas a ver, no, de los 4 que fuiste a la cancha, los 5 a ver a los jugadores, el torneo, ya después vos estabas jugando y te iban a ver a vos. O sea, ya no, vos, sí, ¿no es cierto? Sí. O sea, Algunos ya eras sí, protagonista ya era protagonista. dentro de la cancha. Sí, ya era conocido. ¿Y qué sentías de ir a Tiro? Porque si no hubiera venido Tiro acá, ¿qué hubiera sido de tu vida, no? Sí, sinceramente no hubiera ido a otro club. Iba a Tiro porque me quedaba acá cerca. Y el fanatismo que tengo por Tiro lo hubiera tenido por otro club. Y bueno, y ya en esa primera, dijiste por ahí 70, creo que me dijiste años 70, por ahí. Bueno, ¿y cómo se veía ya ese Tiro? ¿Iba creciendo? A nivel social, digo, más que nada, más que a nivel deportivo, digo, a nivel club, social, deportivo, ¿cómo iba siendo? ¿Cada vez más gente a lo mejor? ¿O más gente que se acercara? ¿O siempre fue de pocos, poniendo el lomo, pocas familias, para que Tiro siga avanzando? Sí, es cíclico. Había épocas en las que se arrimaba más gente y épocas en las que venía menos gente. Pero normalmente fue un club chico, vamos a decir, en cuanto a hinchada, ¿no es cierto? Sí. En cuanto a socios y demás. Porque la gente del barrio en sí no acompañó mucho al club. Había más preferencia por Central Newell que no por el club chico del barrio. No es queja. No, es realidad. La realidad. Y cuando tenés que... Aparte de básquet y fútbol, Eso. ¿había otras disciplinas que se practicaban? Hubo una época que se practicó boxeo, que teníamos un ringside y todo, ¿no? Y uno de los boxeadores era campeón santafesino. Ya vino siendo campeón santafesino. Tuvieron como 1 año o 2 años. Y no, esas son las disciplinas. Normalmente era fútbol, más que todo. Pero el boxeo sí me acuerdo. Y digo, cuando estaba jugando la Liga Rosarina, ¿de visitante cómo era? ¿Era ir de acá para allá o vos tenés que ir cada jugador iba? No, depende a dónde íbamos. A ver, yo de chico ayudé en el club, entonces por ahí ayudaba en la utilería, entonces me llevaban Francisco Majorán y José Ros, que eran los utileros del club, eran directivos del club también, me llevaban para que los ayudara. Recuerdo
la primera vez que me dijeron, nos das una mano. Yo era chico. Y bueno, me dieron para la bolsa con los botines de los jugadores. Entonces venía el jugador y me decía, buscame un 36. Buscaba. Y se lo daba. Se lo daba a mi crack, Claro, a mi ídolo. No te imaginas lo que fue. me imagino. ¿Eh? Y después siempre ayudaba con la utilería, siempre. Los días que me tocaba jugar, jugaba, pero siempre ayudando a Ah, estas dos personas. ¿hasta qué año jugaste? ¿O hasta qué edad, si se Hasta quiere? hice el servicio militar, Ah. hasta el año 82. Con el servicio militar me tocó en el sur, A lejos. sí, en Bahía Blanca, la infantería de Marina. Y en el conflicto de Malvinas, a mí me trasladaron al sur, a lo que se llamaba Teatro de Operaciones Atlántico Sur, y estuve en Río Grande, en Tierra del Fuego, 74 días. Me atrasé en los estudios, yo estudiaba medicina, y bueno, cuando volví, puse de novio, me casé, y ya viste, tuve que empezar a trabajar y bueno, se me complicó y dejé de jugar. ¿Seguiste ligado o un tiempo No, después? siempre ligado, pero, o sea, hubo 1 o 2 años de que volví a la Colimba que no, como que estuve separado del club. Después sí, empecé de vuelta a rimar, pero a dar una mano, ya el fútbol No. no podía hacer nada. Y ya cuando te acercaban una mano, ¿cuándo te integrás ya como parte activa, como comisión directiva? ¿Faltaba todavía para eso? No, faltó un poco. Faltaba. No te creas, porque Ah. fui de joven. ¿Sí? Ponele que a los 20 años ya fui directivo del club. Cuando volvés, ¿qué te encontrás? ¿Con un tiro totalmente renovado? ¿O seguía respetando la evolución, si se quiere, o el paso del tiempo? Venía con la evolución Normal. sí. Hasta que no jugamos, o sea, hasta que no vino, no se arrimó Carlos al club, que no vino a ver, el club era como una meseta, vamos a decir, de crecimiento, Sí, con mucho laburo. Había 3 o 4 personas que mantuvieron al club. El último fue Alessio Pistarino, que es Claro. el vicepresidente. Y gracias a él, porque había una comisión directiva que quería vender los terrenos del club y entregárselo a Rosario Central. Y él, Alessio, con otros socios, hicieron asamblea, hasta que en una asamblea que hubo mayoría se decidió no la venta, no la entrega, y él quedó como directivo del club y bueno, es el vicepresidente, una persona a la que tiro desde mucho, aparte de Carlos, para haber mantenido el club vivo, que no desapareciera. A Alessio Pistarino se le debe mucho. ¿Una vez se te pasó por la cabeza, soñaste que Tiro iba a llegar a primera? No, sinceramente no. Ni en sueños, ni decir. Después, viste, a medida que íbamos creciendo, ya el gustito estaba, pero yo pensé que nuestro nivel no era llegar tan rápido a primera, sino a lo mejor estar 2, 3, 4 años en Nacional B para agarrar experiencia tanto los directivos como los jugadores para armar un equipo competitivo. Pero cuando se empezó a dar los resultados, listo, el último partido fue terrible. Ya quería subir, pero bueno, todo dependía del esfuerzo de una sola persona, que era el presidente del club, y el resto apoyábamos, pero apoyábamos en la medida que somos todos laburantes, ¿viste? No podíamos a lo mejor dedicar todas las horas que un equipo de primera necesitaba dedicar. ¿Y cuándo nació ese camino a la primera división? Como proyecto, digo, con la llegada de Carlos Dávola. Sí,
¿Qué cambio surge? ¿Qué cambio hay con la llegada de Carlos Daula a nivel institucional y deportivo? ¿Qué se Primero, proponía hacer? ¿Qué había que hacer? él tenía una categoría en la que jugaba el hijo de Carlos. Entonces, hubo un contacto entre el presidente y Carlos, llegaron a un acuerdo, vinieron, y era una división completa que nosotros no teníamos. Entonces, con él trajo otras personas, él venía por un tiempo y todavía está como directivo del club. ¿Y vos ya cómo estabas ahí cuando él llega? Ya Era directivo. eras directivo. Era directivo, sí. No me acuerdo si era vicepresidente o secretario. Uno de esos dos cargos ocupaba. Me parece que era secretario del club. Y de ser un club donde, bueno, jugaba la Liga Rosarina, tenía esa vida social, amateur, con el boxeo, con el básquet, digo, este cambio que propuso Carlos Dávola, los tomó, no digo por sorpresa, pero fue un cambio abrupto, hubo que ayornarse, les costó, o ustedes sabían que hacía falta este tipo de cambio. No, sabíamos que hacía falta un apoyo mínimo, pero fue más que un apoyo. Un cambio en la estructura, si bien la comisión directiva era la misma, él después se incorpora, pero organizó el club desde todo punto de vista. Desde lo deportivo, no te quepa duda, con técnicos, con jugadores. La primera división se trajo jugadores de nombre, con un pasado futbolístico, bueno. Y lo que empezó como un proyecto, creció y terminó eso, lo que fue jugar en primera división. Cuando fuiste directivo, obviamente ya dejaste de ser ese niño, siempre me acuerdo ese niño que agarrado atrás del alambrado, mirando, y después fanático, y después, bueno, darle la vida prácticamente a tiro. Ya de directivo, no sé si baja el nivel de fanatismo, digo, pero bueno, tenés que tomar otras decisiones, lo mantenías, lo separaste. No, hincha uno sigue siendo. Lo que vos quitas es la parte, vamos a decir, más fanática. La emotiva. Claro, vos ya tenés un cargo directivo que tenés que medir. No podés gritar, no podés insultar, no podés exteriorizarte de otra manera, porque yo en ese caso era el secretario general del club. Pero bueno, me permitió conocer la cancha de San Lorenzo, la de River, que fue las pocas veces que pude ir a Buenos Aires, porque por mi laburo se me complicaba viajar. Trabajaba de lunes a lunes. Sí. Y ya ahí, ya siendo más grande, ya estando como directivo, ahí sí, ¿qué jugador rescatás o te quedó en la memoria de esa época? O varios, no sé si rescatás uno o varios, digo, de esa época, desde que llega Dávola hasta que juega en primera, y vos ya estás siendo secretario, vicepresidente, ¿qué jugador con el que trataste te quedó? ¿Hay uno que puede destacarse o fueron varios? Guerra, no, fueron muchísimos. Que algunos, te dije Guerra porque fue Guerra. jugador y demás, pero arqueros. Hoy tengo un fallo de memoria en cuanto a nombres, pero... Vos ya los conocías por la televisión a esos jugadores que venían a tiro. Sí. Y pensabas que eran otra cosa, ¿no? Otra forma. Sí. Y nada que ver cambió. Y notamos el cambio. O sea, el nivel fue creciendo. Porque, a ver, teníamos muchos chicos que quedaron jugando, que eran del club, excelentes jugadores también. Fue un combo entre la experiencia que se trajo con la juventud que nosotros teníamos. Y por suerte, de a poco se fue creciendo hasta llegar a primera división. Cuando mirá para atrás, digo, el directivo también, no digo que se cuelgue, pero digo que se cuelgue alguna cucarda, pero digo, el directivo se siente parte de llegar a ese objetivo, sí. Aunque no juegue, aunque no dirija, ¿no? Pero vos estás también tramitando, gestionando. Porque el directivo también tiene que aportar.
cosas. Exacto. Curso, administración. O sea, no es solamente un técnico y 11 jugadores que salen, o 16 jugadores que salen a la cancha. Hay una estructura aparte que vos tenés hinchada que va, estadio que abrir, estadio que mantener, reformar cosas, gente que tiene que ir a la Rosarina, gente que tiene que ir a AFA. ¿Fuiste a AFA y a Rosarina? No, a Rosarina sí, pero a AFA no, iba otra persona. Porque viste que tiene que haber un representante de Rosarina, estuve, en AFA no. Pero normalmente en el último tiempo había sido Olmos el que se movilizaba. Y en este roce de primera, ¿qué te dejó? Como gente del fútbol que se opuso, hincha San Lorenzo, fanático de Tiro, Sí. después hincha, te gusta el fútbol, digo, ese fútbol que vos lo veías por televisión, ya lo enfrentabas, te visitaban, lo visitabas, digo, ¿qué te dejó ese roce en primera, vos como persona? Primero, vos ves una estructura distinta. Te doy un palito para los periodistas. De no seguirnos nadie por el periodismo, a tener periodistas en las prácticas, entrevistar a los jugadores, a los técnicos, se manejaba de otra manera. Te llamaban a la televisión, a la radio. Yo, aunque parezca una soncera, es grande, porque vos tenés otro reconocimiento. Hay gente en Rosario que ni sabía quién era Tiro Federal. Más que nosotros, los Claro. hinchas, los socios, los simpatizantes. Pero después, claro, ya estábamos en primera y te empezaban a mirar de otra manera. ¿Sí? ¿Es normal que Tiro tenía que después descender? ¿Era difícil mantenerse en primera? Era mucho ¿Era un esfuerzo, pico que tocó y después sí o sí tenía que volver? fue un esfuerzo grande. Desde el punto de vista económico fue muy grande, para la persona que se hizo cargo. ¿Sí? Porque vos tenías que viajar, mantener las divisiones inferiores del club, mantener la Rosarina, la primera división, y mantener un equipo de primera. No es fácil. Concentraciones, comida, viajes. Desde el punto de vista económico, y mucho apoyo de la parte de apoyos económicos no hubo. Estando aún en primera. O sea, más allá de pocos socios, poca cuota, obviamente, gente que pagara, digo, sponsor también. ¿A eso te referís? A eso no. Pero No hubo un gran apoyo. ¿no importó o porque ya eran 3 equipos en primera y era mucho? No sé. ¿O no llegó al empresario? No llegó al empresario. El empresario igual que tenía que aportar. No sé. Pero bueno, llegamos, competimos en forma noble. Eso es lo importante. Y lo económico influye mucho. Porque, no sé si te lo dije recién, pero vos tenés que sostener una estructura de Rosarina, de AFA. Y AFA teníamos que tener inferiores también. ¿Y estar en Rosario y no en Buenos Aires también influye mucho? Y sí, no te digo. Acá vos tenés dos focos que son Central y Nube. Y te por debajo Argentino, Central Córdoba. Nosotros teníamos que competir con ellos. Costó mucho. ¿Cuándo tuvo una reforma la cancha de Tiro? ¿En 2002? ¿2002, Ali? Sí, 2002. Sí, 2002. ¿Eso era para ayornarlo a qué? Para adaptarlo a Nacional B. A Nacional B. Para poder, porque tenés que tener una cantidad X de lugares y demás. ¿Cuál fue la hinchada más jodida que vino acá? Seguramente va a haber una que van a decir, pero no sé si vino. La que vino acá al Fortín, ¿cuál fue la más complicada? Racing de Córdoba. Ese. Chacarita fue. No, pero Chacarita
Jugamos acá, pero también jugamos en la cancha central. Esas son gran barras. ¿Y cómo era armar el operativo? ¿Te juntabas vos o estaba Carlos? No, normalmente estaba Carlos, pero yo estaba también. A veces estaba yo a cargo del operativo. Obviamente siempre había un personal policial de alta jerarquía que era el que comandaba todo, ¿no es cierto? Pero uno tenía que estar en la puerta. Ahí no veías el partido. O muy poco, o lo espiabas. No, porque uno controlaba a la gente que trabajaba. Claro. O sea, que Tiro tenía por UTEDIC, si no me Claro. equivoco, personal contratado. ¿Y cómo era ver ya? ¿Cuándo se empezó a llamar Fortín? ¿Del principio no? No, siempre fue el estadio de Uruguay. Estadio Ludueña. Y Fortín fue cuando empezamos a jugar en primera. ¿En primera? En Nacional En Nacional B. B. ahí era En Fortín. esa época. Porque era como que, viste, estaba todo rodeado de chapa. Por eso. Como que se metía más presión, como que el estadio estaba más cerrado. Entonces, Claro, generaba otra. Claro. Venía gente, ¿entendés? Como para dar una impresión un poco más al equipo visitante. Y como directivo, ¿algún momento pasaste un momento complicado como directivo? Es abarcativa la pregunta, ¿eh? Sí. Y la respuesta también. Digo, Sí. ¿pasaste un momento jodido como directivo en algún partido? Mira, sí, Ah, sí. hubo. Sí. Tengo un recuerdo. Nacional B, me parece, que era acá en el Fortín de Cabal. Empezaron de la tribuna nuestra unas mujeres a gritarle a las mujeres de la otra tribuna, de la tribuna visitante. Y viste que en el pasillo, donde está la tribuna oficial, hay un alambrado con una puerta. Sí. Se empezaron a bajar todas las mujeres de aquella tribuna y las mujeres de acá. Entonces yo me puse con otro directivo viejo en la puerta para impedir que pasaran de un lado o que pasara del otro. A mí me encaró una mujer pesada. Me quería cachetear, ¿viste? Y yo trataba de explicarle que no, que tranquilo, que no pasaba nada. Pero bueno, en un momento me corrí, sí. Ocurra lo que ocurra. Por suerte no pasó. No pasó a mayores. Vino la policía y se paró un poco más. Pero no, ahí me la vi fina, pero me querían patotear. Y los días del partido local, ¿a qué hora te dejabas? Ya terminaba tu trabajo y te volvías a tu casa, que estaba cerca por suerte, ¿no? A veces 7:30, 8 de la noche. Y después volver a trabajar. Pero era. Sarna con gusto. Yo en el trabajo entraba a las 6 de la mañana, de 6 a 14. Venía, comía. Después, no, miento, después hubo una época en que estuve de 22 a 6. Y de ahí me iba a la facultad a la mañana o me iba a la empresa. Yo trabajaba en GEMA, en el departamento médico. No, era muy pesado. Muy pesado. Pero bueno, los colores tiran y uno lo hacía como. Hoy si me decís lo tenés que hacer y el físico ya no me acompaña. Imagínate que yo este año me pasó por un accidente grave que tuve. No fui todavía allá El predio. fui una sola vez, o dos. Y yo vivía. Tengo que volver a tomar esa rutina. Siguiendo con la llegada de Carlos Dávola, que fue el que le puso en todo sentido frescura, aire y sobre todo apoyo económico, que digo que hacía falta muchísimo para seguir avanzando. Después cuando viene el acuerdo con Central, hacía falta ese acuerdo, vos lo viste también, que son diferentes decisiones, digo, sirvió para el club eso también, ¿no es cierto? Para mí fue bueno el acuerdo, porque el acuerdo era que era aprovechar los jugadores nuestros, no era que vino todo Central y volaron todos los jugadores de Tiro. No. Se tenían que mezclar
y reforzar la primera división con un equipo para seguir ascendiendo. Después, bueno, por circunstancias X eso se cortó. Sí, ganó otro dirigente allá en Yo creo Central. que fue positivo el paso de Central. Anteriormente hubo acuerdo con Newell's también, ¿o no? Puede haber habido, me parece que sí, no recuerdo. Estando yo, no me acuerdo. No digo que no, pero me acuerdo del de Central sí, porque en ese yo estoy involucrado. Y ahí en ese, bueno, ahí está justamente también digo, en ese ya intercambio de jugadores técnicos que empezaron a llegar acá a Central, ¿qué recordás también de personas que pasaron por esa época? El Picote Trevisono, como persona, y jugó una temporada acá, después fue técnico, pero como persona también. Sí. Si Sí, te ha acuerdas. habido algún otro, pero de él me acuerdo todavía. Sacando el ascenso, me imagino, porque ese va a ser el punto culmine de tu vida como hincha fanático del equipo de Tigre. Digo, ¿cuál fue el gol que más recordás que hayas gritado? Si hay uno que te acuerdes. No, en este momento no. Todos son, para mí, Todos son. Todos, de Ecuador. Porque si le preguntás a alguien el gol que más habrá gritado, me imagino, sacando el ascenso. Yo me imaginaba, Bueno, pensé, alguno del Beto, en los federales. Sí, bueno, pero era, a ver, como uno, lo que importaba era el gol, no por ahí decir, este fue el gol. El desahogo, digo, el desahogo, ahí está. El del Beto, sí, pero goles, me acuerdo de épocas anteriores, Sí. los hermanos Cruz. Ah, ¿sí? El 9, eran dos hermanos. El 9, espectacular. Hacía goles imposibles. Te comento una anécdota. Había un referí en la Rosarina, no te voy a decir el sobrenombre, decían cucaracha de sobrenombre, que era malísimo, malísimo. Entonces jugábamos contra el Central acá en la cancha de fútbol. Íbamos ganando 2-1, por ejemplo, una cosa así. Y por ahí patea el jugador de tiro para sacar la pelota de la mitad de la cancha, cuando estaban pegando un baile de novela, la pateó. Y la pelota pasó por arriba del travesaño. Y nosotros de atrás gritamos gol. De joda. El arquero central, para buscar la pelota, le tiró más cómodo, meterse por el arco, levantó y cobró gol. Eso me quedó grabado. No lo podíamos creer. Los chicos de Central, imagínate, se le fueron encima protestando. No, gol, listo. No había, creo que no había Leyman en esa época. ¿no? Era Leyman de un solo lado. No, era uno de cada club. Entonces, se levantaba la bandera, no había nada. Pero de eso me quedó grabado para toda la vida. Eso y después, otra cosa que me quedó grabada, un día había un chico que se llamaba Pepito, que tenía capacidades diferentes, y cruzaba la cancha de básquet, y le digo, Pepito, ¿a dónde vas? Dice, en su forma de hablar, que se iba con el colectivo, con la primera división, lo llevaban para ver en Deportivo de Álvarez. Y allá, no sé, hubo algún inconveniente y un policía le pegó un sablazo en la cabeza. Fue famoso el caso, ¿no? Fue famoso. Y bueno, en coma, y no sé, duró un tipito. Después falleció por la consecuencia de eso. Y las primeras de Central y Newell's hacían partidos a beneficio para recaudar la plata porque estaba internado y había que pagar.
Eso me quedó grabado de verlo y tengo la imagen presente de él cruzando la cancha de básquet para ir al portón y subirse al colectivo. Otro mañana. Otra mañana. ¿Es cierto? Y hoy por... Y te cuento otra historia de eso. Sí, Te sí, cuento sí, sí. Otra historia que se relacionaba con eso. Tuvimos un tiempo largo sin ir a jugar al Sportivo de Álvarez. Entonces, cuando volvemos, yo iba ya vestido, íbamos vestidos de jugador en el colectivo porque íbamos atrasados. Y cuando llegamos, se abre la puerta por donde teníamos que entrar al vestuario y sale un tipo con una cuchilla de carnicero. Cerramos la puerta. Si veníamos de la historia. Claro, de Y Pepito. Después, claro, cuando vio al tipo que no bajaba nadie, era el que hacía los chorizos, el que hacía el choripán. Como sintió el ruido del colectivo y nosotros íbamos medio atrasados, se asomó para ver. Nosotros pensamos que nos venían a correr. ¿Qué sé? Claro. ¿De quién fue la idea de poner en la tribuna los goleadores de tiro? No, eso de Carlos. De Carlos, sí. Eso. ¿Faltó alguno para vos? Obviamente que estos son los últimos, ¿no? Sí, Pero digo, si habría que poner uno más de tu época, ¿faltó alguno? No. ¿No? ¿Están los que tienen que estar? Sí. Bueno, pero por ahí eran chicos, viste, que eran goleadores del club, pero no hacían muchas horas. Uno de esos es esto que te digo. Cruz, ¿no es cierto? Cruz. Me imagino, porque dijiste el Cruz, así que el 9. Podría haber estado Podría en haber blanco y estado. negro. Como jugador, podría haber estado más para mí. Como jugador, el lindo pelo. Sí, el lindo pelo porque tenía los pelos parados. ¿Ah, sí? Eso. Pero era un marcador central espectacular. Ese fue un jugador muy valioso para él. Bueno, con tus años también acá en Tiro, después, ¿cómo tomás, ya lo veías venir, que tenía que trasladarse sí o sí el estadio ya a otro lado y dejar este lugar? ¿Lo veías venir a eso? Y esto ya... Digo, vos como Víctor Mañá, como visor del fútbol y como dirigente, vos digo, ¿lo veías venir? Ya, esto un día va a tener que pasar. Había habido algunos contactos previos. La municipalidad necesitaba los terrenos. En su momento se dijo que no. Y en esto no hubo alternativa y no tuvimos que mudar. Igual, a ver, acá el club ya estaba estancado. Por eso pregunto si estructuralmente ya tendría que haberse mudado. Sí. Y yo te diré que a lo mejor antes también. Podría haber sido antes también. ¿Qué sentías cuando veías el Fortín así abandonado? No, porque yo nunca lo vi como abandono. El club estaba bien. Lo que sí sentí hoy cuando fui y vi que estaban desarmando toda la tribuna. No quedaba nada. Eso fue como una puñalada en el medio del corazón. Por eso muchos años relacionado con el club. No solo como directivo, relacionado con lo afectivo. Yo dejaba siempre todo por ir a tiempo. Bueno, el estudio no porque tenía que seguirme, pero dejé muchas cosas en el camino por mi pasión por ti. ¿Te arrepentís? Algunas cosas personales. Hoy ya uno, viste, tiene una edad que la vida la ve de otra manera, pero en ese momento a veces uno no pone en la balanza cosas que hace con cosas que tendría que hacer. Y bueno, en algún momento te pasa factura. ¿Cómo esperás que sea el nuevo estadio de Tiro? Yo calculo que iba a ser como es. Igual. Ahí el club, viste, o sea, tenés espacio para más canchas,
es otra cosa. Es otra cosa. Pero, bueno, ahí la misma estructura que hay acá van a estar allá, así que no sé después, porque te reitero, hace un tiempito que no estoy yendo al club, por razones de salud, pero la idea de Carlos siempre fue aumentar todo, ¿no es cierto? Que el club siguiera creciendo. No solo mantenerlo, sino la infraestructura. Es difícil a veces en el fútbol encontrar, porque hay mucho egoísmo en el fútbol. En todos protagonistas hay egoísmo en el fútbol porque todos quieren ser el que, como yo te preguntaba antes, digo, ¿viste? El tema de los logros, digo, pero acá yo como que veo que siempre pensaste que, bueno, hasta acá llegamos, ahora tiene una persona con más capacidad, más visión, más espalda económica, o sea, siempre vos como que te hiciste, no digo un lado, dejaste el lugar como para que, o aceptaste que hasta acá nosotros solo no podemos seguir. Siempre fuiste así, por lo que veo. Sí. O sea, No te opusiste a lo nuevo, al nuevo que llega al no, club. al contrario. Siempre, no solo yo, otros directivos también, siempre poniéndolo. Anteponíamos al club a la persona. O sea, vos, ¿viste? Cuando falta plata, tiene que quedar de lado, ¿cierto? Aparte de que si el que venía para mejor, bienvenido sea. Y si uno tenía que dar un paso costado, yo lo di tranquilamente, sin problema, aunque seguí en comisión directiva, sigo en la comisión directiva. Pero nunca tuve la idea de que, mira, viene este, viene aquel, no, al contrario. Porque ya, fundamentalmente en los últimos tiempos, antes de la llegada de Carlos, quedamos muy poquito, éramos 4 o 5 personas. Y 2 jubilados, viejos, un laburante, yo laburante, no daba para sostenerlo. Y la gente, el que quería venir para un provecho. Por ejemplo, todos, yo soy hincha, jugué, fanático de Tigre. El día que vos decías, tengo que pintar el portón, ¿cuánto es? ¿Cuánto me da o cuánto sale? No soy fanático de Tigre. No era como, yo creí que la gente seguía siendo como cuando yo era más joven, que todo el mundo apoyaba el club sin ningún viso de ganancia económica. Al último es algo, paga. Y eso es duro, de gente que era muy relacionada con el club, que había sido jugadora del club. Preguntar, ya con la idea de llevar la cancha, ¿ya tienen algún proyecto de hacer socios? Yo te comenté antes que hace un tiempo que no estoy yendo al club, pero eso tendría que charlarlo con Carlos porque no sé. Estoy medio desconectado por mi problema de salud, nada más. Pero yo calculo que sí, que en algún momento, si crece el estadio y todo lo demás, la gente. Pasa que hay un gran problema económico. La gente no tiene plata. Por ejemplo, vos antes en los partidos venían chicos a jugar, los abuelos, los tíos, los padres. Ahora viene un padre que carga 5 o 6 en el auto, 5 o 6 pibes, Sí, y entra el padre. sí. Ya no vienen los abuelos, los tíos, los vecinos, y eso se siente en la recaudación, que es el gran problema que tienen todos los clubes. Exacto. De Rosarina. O sea, acá los clubes grandes, el resto, o los clubes de afuera que a lo mejor tengan otra espalda económica, pero el resto cuesta. ¿Y el barrio cómo vivió todo esto del traslado? ¿Estaban de acuerdo? ¿Estaban enojados? Nunca le dieron bolilla.
O sea, a ver, hoy por ejemplo un vecino me dijo, o sea que la gente está enojada. Yo pensando que era enojada con el traslado del club. No, es enojada porque se va a ir la gendarmería. Mientras estaba el club estaba ahí. Yo no creo que se vaya por lo que viene un estamento oficial. No creo que se vaya, pero te digo, ese era el temor de la gente, que se vaya lo que brinda seguridad en el barrio. Ya no quedan hinchas de aquella época. No, no. De esa época estoy yo. Después tendrás algunos de época un poco más cercana, pero ya como el club, mucha gente no se arrimaba, no, lo veían más como para que uno lo deje entrar gratis, Claro. le dé la entrada, que como hincha fanático del club. ¿Esperás ese día para poder ir al nuevo estadio? ¿O te resulta todavía un poco chocante? ¿O vas a ir si No, podés? voy a ir. ¿Vos a ir? Sí, ¿Lo estás esperando que sí, lo construyan? antes que maneje una luz. ¿Y vas a volver otra vez a ver los partidos tranquilos detrás del arco o como directivo? No, A descansar. yo voy a seguir como directivo. Vas así como directivo. Pero si no sigo como directivo, voy a estar detrás del arco como fue toda la vida. Mucha gente pasó por Tiro, que hoy ya no está. Muchos que han trabajado en Tiro, ¿no? Mucha gente. No sé si han sido amigos, han sido colegas, no sé cómo lo has tomado vos. Digo, en este ego que seguimos hablando, ¿cómo te gustaría que te recuerden a vos en Tiro Federal? Porque un día tiene que haber algún reconocimiento. ¿Y qué dejaste en Tiro? ¿Cómo te gustaría que te... Mira, yo de chiquito, pasando por todos los niveles que puede tener un club, me considero primero una buena persona. Después, como directivo, puedo haber sido bueno, regular o malo. Yo creo que fui un buen directivo. En los puestos que me tocó siempre cumplí, nunca tuve problemas. Pero me gustaría que me recuerden como eso, como Víctor, que saluda a la gente cuando va a la cancha. Bueno, ahora que estoy viejo, pasé de Víctor a ser Don Víctor. Pero es así como quisiera que me recordaran, como un buen tipo. Que en el club, todo lo que yo pude dar, lo que daba mi capacidad, lo hice todo. Y seguiré haciendo mientras la fuerza me dé. Pero que me recuerden, un buen recuerdo, nada más que eso. Don Víctor, muchas gracias. No, gracias a vos. Ha sido un placer, Javi.